Hemos hablado de la Ilustración, la hemos presentado como la primera y la madre de las ideologías, y ahora vamos a hablar de la masonería, que no es propiamente una ilustración, sino una organización que se dedica a transmitir y hacer que triunfen las ideas ilustradas. La masonería, curiosamente, nace a la vez que la Ilustración, aunque esto hay que matizarlo, porque la palabra masón significa albañil en francés, y masonería es un gremio medieval de albañiles que nació allá por el siglo XI o XII. Pero al mismo tiempo, a finales del siglo XVIII, igual que nace la Ilustración, pues se refunda la masonería con unas constituciones británicas que se llaman las Constituciones de Anderson, y ahí deja de ser un gremio cristiano de albañiles medievales y pasa a ser una organización revolucionaria, ¿verdad? Porque está al servicio de la caída, la desaparición del antiguo régimen y de la instauración de un nuevo mundo donde, a ser posible, no esté presente el cristianismo. Algunos expertos en el tema dicen que la masonería son dos cosas. Por una parte, una especie de gobierno en la sombra, un antigobierno que está siempre cerca del poder, intentando subvertirlo o gobernar por medio de personas que no figuran como masones, pero que son masones. Por ejemplo, en la Segunda República Española, la que provoca la Guerra Civil, la proporción de masones que salieron elegidos es el 46%. Claro, la población de masones respecto al total de los millones de españoles en ese momento podía ser un 0,0, o sea, una cosa insignificante, pero en el Parlamento español que sale de las urnas casi el 50% son masones. En todos los partidos políticos, o sea, hay masones en todo el espectro de los partidos. Bien, por eso es, como digo, un gobierno en la sombra o un antigobierno. Los expertos también dicen que es como una antiiglesia. O sea, los masones no quieren saber nada del orden cristiano, de lo que hemos hablado en otras ocasiones sobre, por ejemplo, la ley natural, al hablar del positivismo, y intentan por todos los medios imponer esas ideas. Entonces, siempre que se aprueban leyes sobre el divorcio, leyes sobre el aborto, leyes sobre la eutanasia, detrás siempre están los masones. Aunque a veces uno no los conozca como tales, porque es una sociedad secreta o que vive el secretismo, no se identifican como tales casi nunca. Pero si investigas un poco, resulta que sí son masones. La masonería, como decía, es una sociedad mal conocida. Es muy difícil hacer tesis doctorales sobre ella, por ejemplo, en la universidad. Es una sociedad compleja, tiene una enorme influencia en los cambios sociales y políticos de la modernidad. Es una asociación paradójica de gentes que rechazan las iglesias, las religiones, pero se reúnen en capillas oscuras, de varones cultos que recurren a ritos y a símbolos esotéricos, a veces satánicos. La masonería admite muchos grados, hasta el grado 33. A partir de cierto grado empiezan a ser satánicos. Tienen que rendir homenaje a Lucifer, tienen que pisar un crucifijo, Eso está descrito en muchos libros. Quizá a un español los autores que más le pueden sonar son Alberto Bárcena, porque ha publicado libros y ha grabado muchos vídeos sobre la masonería. Ha sido entrevistado por Javier Paredes, los dos son profesores. Javier Paredes es catedrático de Historia en la Universidad de Alcalá, Alberto Bárcena es profesor del CEU. A cualquier español le puede sonar también porque es muy conocido el periodista César Vidal. César Vidal tuvo un programa de radio muy exitoso y publicó un libro titulado Sin más, los masones, que a mí me parece el libro más clarificador de todos los que se han publicado en España. Hay un sacerdote que se llama Manuel Guerra, que vive en Burgos, ha sido profesor de la Facultad de Teología de Burgos, que también tiene muchos libros sobre este tema, y hay otro profesor que se llama Ricardo de la Cierva, un gran investigador que desde hace muchísimos años, quizás el primero que empieza a investigar a fondo. Entonces, estas cuatro personas creo que son las más autorizadas en España para hablar de la masonería. Como digo, repito, quizá el libro más asequible sea el titulado Los masones, de César Vidal.
Todos coinciden en sus planteamientos, todos, o sea, ninguno discrepa de los demás. Y todos más o menos han estado en relación a la hora de hablar de este tema. Se han puesto de acuerdo, bueno, se han consultado unos a otros, por lo que sé. La relación de la masonería y la Revolución Francesa fue más que estrecha. Fueron masones casi todos los revolucionarios franceses, incluso dentro de lo que es el caos de la revolución o las consecuencias secundarias, casi todos acabaron en la guillotina. Ellos habían creado la guillotina, me estoy refiriendo a Mirabeau, a Desmoulins, a Marat, a Danton, al propio Robespierre, a Westermann, a Lafayette. La historia muestra desde entonces que la participación de los masones en numerosos procesos revolucionarios es estrechísima, y en procesos especialmente cruentos, sangrientos. Eso no quiere decir que esas acciones no hayan estado cargadas a veces de las mejores intenciones. Eso es posible que hayan tenido esas buenas intenciones, pero su presunta bondad no deja de ser discutible y quizá utópica a la vista de los resultados. La Revolución Francesa hizo patente la capacidad subversiva de la masonería tanto en Europa como en América. De hecho, se exportó a América y ahí empezaron a aparecer las diferentes emancipaciones de los países hispanoamericanos. Las fuerzas de ocupación iban creando a su paso logias en las que intentaban integrar a las élites nacionales. Masones fueron los principales líderes de esos procesos emancipadores americanos. San Martín, Bolívar, Bernardo O'Higgins, William Brown. Esas élites lograron el poder en las nuevas repúblicas hispanoamericanas, pero no lograron implantar democracias sólidas como las que se han implantado en Europa, sino una cadena de dictaduras y oligarquías que han sobrevivido hasta nuestros días. Esa impotencia política de la masonería ha sido maliciosamente disimulada por ellos mismos con innumerables publicaciones dedicadas a criticar la presencia española y la acción de la Iglesia en esos países. La verdad, sin embargo, está más cerca de lo que reconoció Simón Bolívar antes de morir. Simón Bolívar, otro gran protagonista de la emancipación, masón desde su juventud, decía poco antes de morir que publicó un decreto donde proscribía las sociedades secretas, en concreto la masonería, y decía en concreto que todas las sociedades o confraternidades secretas, sea cual fuere la denominación de cada una, queda prohibida. Y refiriéndose a la masonería, decía: tanto en Colombia como en otras naciones, las sociedades secretas sirven especialmente para preparar los trastornos políticos, turbando la tranquilidad pública y el orden establecido, ocultando todas sus operaciones con el velo del misterio, haciendo presumir fundamentalmente y con eso hacen presumir fundamentalmente que no son buenas ni útiles a la sociedad. Esto es interesantísimo, que Bolívar diga que esas organizaciones no son ni buenas ni útiles a la sociedad, cuando precisamente los masones se presentan a sí mismos como unos grandes benefactores de la sociedad. En 1813, la derrota de las tropas francesas que habían ocupado e invadido España significó la supresión, la prohibición de la masonería en nuestro país y la disolución y, en muchos casos, la expatriación de muchos masones. Pero, gracias al enorme poder conspirativo de esta organización, regresaron al cabo de pocos años. El gran novelista Benito Pérez Galdós, en uno de sus episodios nacionales, los retrata perfectamente. La novela se titula precisamente El Gran Oriente, la gran logia masónica, y los describe, entre otros párrafos, entre otras palabras, con este párrafo: un hormiguero de intrigantes, una agencia de destinos, un centro de corrupción e infames compadrazgos, una poderosa cuadrilla política que solo se ocupaba de levantar y hundir adeptos, de impulsar la desgobernación del reino. Un colosal centro de intrigas, pues allí se urdían de todas clases y dimensiones. Nadie puede culpar o acusar a Pérez Galdós de ser una persona partidista o mal informada, todo lo contrario. Pérez Galdós es una persona muy informada, muy inteligente
Y este juicio, que puede parecer exagerado, pues no lo es más bien exacto y objetivo. Si el peso de la masonería en los procesos revolucionarios, como hemos visto, fue espectacular, también lo sigue siendo, también lo será en el siglo XX y lo sigue siendo en la actualidad. Y además en los gobiernos de las principales democracias occidentales. Esa enorme influencia se consigue por medio de sociedades pantalla, que no aparecen como tales, como masónicas. Se trata de poderosas instituciones políticas, económicas, culturales, casi siempre con una amplia proyección internacional. A uno le puede sonar, por ejemplo, la London School of Economics, pues es una creación de una institución masónica que se llama los Fabianos, una institución política que ha ocupado el poder en Inglaterra, tanto en los laboristas como en los conservadores, durante más de un siglo, a la que pertenecían, entre otros, H.G. Wells o Bernard Shaw, o sea, gente, los intelectuales más renombrados y más poderosos en este momento, de cuando se creó, que fue a principios del siglo XX. Ricardo de la Cierva, en uno de sus libros, dice que entre esas sociedades está precisamente la Sociedad Fabiana, el Club Bilderberg, la Tabla Redonda, la Trilateral, y en España Ricardo de la Cierva señala la Institución Libre de Enseñanza, de la que dependió la residencia de estudiantes, donde se formaron, entre otros, por ejemplo, élites como la mayoría de los integrantes de la generación del 27, o cineastas como Buñuel o artistas como Dalí. Y ahora mismo señala Ricardo de la Cierva el grupo Prisa y su diario El País. Quizá no sea superfluo recordar que el juicio de los papas sobre la masonería es unánime. Hay unas palabras explícitas de León XIII que fueron escritas en 1884 y que se pueden aplicar no solo a la masonería, sino a casi todas las ideologías. El párrafo no tiene desperdicio. Resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo, con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Uno puede decir, bueno, esto es lo que dice un papa, porque claro, es lo que tiene que decir, presentarse como víctima de la masonería, pero no, cualquier persona que no sea... Todos los testimonios que he leído y muchos más no son papas y algunos no son cristianos o no son católicos, y sin embargo todos coinciden en esos objetivos clarísimos de la masonería.